En esta semana, para mí ha sido un desafío siempre que el pastor me pide, entendiendo que sabemos que cuando buscamos a nuestro Señor en oración y estamos pasando tiempo con la palabra, siempre es importante saber que Dios habla en todo momento. Amén. Y cuando nosotros disponemos nuestro corazón, Él ahí deposita en nosotros esa palabra, primeramente cuando lo necesitamos, es el alimento que Él nos da para poder seguir avanzando y ser fortalecidos, pero también cuando hay un compromiso de dar una palabra, oramos y le pedimos al Señor que Él nos dé esa dirección clara para lo que este cuerpo especialmente está necesitando. Amén. Y esta búsqueda en la dirección de Dios me llevó a un profundo conocimiento de su palabra, pero sobre todo de empezar a conocer más cómo nuestro Padre piensa. Amén. Entonces vamos a comenzar a dar este tiempo de esta reflexión, este mensaje que el Señor ha puesto en mi corazón, y vamos a ir escuchando algunas historias, así que los que tienen su Biblia de papel puedan abrirlas. Yo ya le pasé a mi hermano Gama todo lo que vamos a ver en la palabra. Así que vamos a situarnos en principio en Primera de Crónicas, capítulo 12. Cuando lo tengan, como dice el pastor, dicen amén. Amén. Gloria a Dios. En Primera de Crónicas encontramos al rey David. Muchos conocemos al rey David. Y allí, cuando arranca este reinado en Israel, en este capítulo, en el 12, sabemos que en este caso la Biblia puede tener títulos, pero no necesariamente es lo que traía en su original. Pero aparece el ejército de David. Y vamos a ir en el capítulo 12, versículo 1. Fíjense lo que nos enseña la palabra y dice: estos son los que vinieron a David en Siclag, estando él aún encerrado por causa de Saúl, hijo de Cis, y eran los valientes que le ayudaron en la guerra. Y a partir de ahora vamos a ver algunas características, rápidamente las voy a ir nombrando, pueden ser adjetivos, características, lo que vos quieras ver o llamar, pero empezamos a ver, por ejemplo, en el versículo 2, hombres armados de guerra. En algunos dicen certeros arqueros, muy valientes y aguerridos. En el verso 8, por ejemplo, dice que sabían manejar el escudo. Por ejemplo, los de la tribu de Gad sabían manejar el escudo y su rostro reflejaba la fiereza de los leones. Dice que eran ligeros de pies como las gacelas, y en el versículo 14 dice que el menor de ellos valía por 100 soldados y el mayor de ellos por 20,000. Tremendo, esta tribu de Gad. En el versículo 24 dice de la tribu de Judá, dice que eran cientos de hombres listos para la guerra. En el versículo 27 dice valientes y esforzados para la guerra. Y llegamos al versículo 32. Y ahí vamos a ponerlo muy bien. Dice, de la tribu de Isaacar, 200 principales entendidos en los tiempos y que sabían lo que Israel debía hacer y cuyas órdenes seguían todos sus hermanos. Amén. A partir de aquí, esta es la palabra. Así que la que está o el que está acostumbrado a subrayar, subraye esta palabra del versículo 32 del capítulo 12 de Primera de Crónicas. Y fíjense qué interesante, porque hablando de un ejército, hablando de los valientes de David, dice que esta tribu de Isaacar no es que eran todos los únicos hombres
de aquella tribu, porque en Primera de Crónicas 7:5, cuando fui a buscar, decía que eran 87,000 hombres valientes en extremo. Pero el Señor pone foco en estos 200. De los 87,000, pone foco en 200. Entonces, a partir de ahora vamos a ver que, por supuesto, para estar en este ejército de los valientes, y ahí podemos decir el ejército de los valientes de Alianza Maschwitz, gloria a Dios, no solamente se necesita ser valiente, sino deben ser entendidos en los tiempos. Amén. Bien, entonces a partir de ahora vamos a profundizar un poquito en esto de ser entendidos primero y luego vamos a ver lo que es entendidos en los tiempos. Vamos a ver lo que es el entendimiento. Y si quieres anotar, si estás anotando, puedes empezar a anotar a partir de ahora, ahí, entendimiento, 2 puntos. La Biblia nos habla que el entendimiento es mucho más profundo que el conocimiento. ¿Amén? Entendimiento es más profundo que conocimiento. Ahora, ¿con qué se asocia el entendimiento? Con sabiduría y revelación divina. Sabiduría y revelación divina. Ahí en Proverbios 2:6, la palabra nos dice, porque el Señor da la sabiduría, de su boca vienen el conocimiento y el entendimiento. Amén. Así que ¿de quién viene el entendimiento? Del Señor. El Señor es el que nos da el entendimiento. Ahora, ese entendimiento es un regalo divino, porque no es natural. El entendimiento no es natural, es sobrenatural y lo da el Señor. Ahora, este entendimiento también se asocia con la capacidad de discernir entre el bien y el mal. Discernir entre el bien y el mal. Efesios 5:17 nos dice y nos insta a entender cuál es la voluntad del Señor. Amén. Necesitamos discernir, necesitamos entender cuál es la voluntad del Señor. Y este entendimiento que Dios nos da nos llevará a tomar decisiones basadas en los principios de la palabra. Amén. No podemos hacer otra cosa que buscar el entendimiento en el Señor para poder llevar a cabo las decisiones que debemos tomar basados en los principios de la palabra de Dios. Muy bien, ahora yo les cuento el contexto de los hebreos, el contexto cultural del pueblo hebreo. También el entendimiento estaba muy vinculado a la obediencia y al temor del Señor. Amén. El miércoles el hermano Esteban decía, ¿de dónde viene? ¿No? ¿Qué hace cuando tenemos el temor del Señor? Tenemos sabiduría. Sabiduría, temor del Señor y obediencia van todo concatenado. Y también esta casa se fundamenta, por supuesto, en Cristo Jesús, pero el propósito es alcanzar esa madurez conforme al carácter de Cristo. Amén. Entonces, ese entendimiento nos va a llevar a ser cada vez más parecidos a Jesús. ¿Por qué? Porque vamos a empezar a crecer espiritualmente en madurez. Una persona entendida es una persona que empieza a crecer en madurez. Y cuando empezamos a crecer en madurez, nos empezamos a parecer cada vez más a Jesús. Amén. Y ese es el propósito. Para eso fuimos escogidos,
Para eso fuimos llamados, para eso fuimos apartados del vientre de nuestra madre, para que seamos cada vez más parecidos a Jesús. En todo. Así como Él crecía en gracia y en sabiduría, así es como nosotros debemos crecer, en gracia y en sabiduría, en el temor del Señor. Amén. Muy bien. Primera de Corintios 14, 20 nos dice, esto yo lo puse acá para que vayan también siguiéndolo. Pablo le dice a la iglesia, ahí a los corintios, le dice, hermanos, no sean niños en el modo de pensar. No dice en la forma de ser, porque estamos hablando de los niños, ¿no? Un niño es inocente, no tiene malicia, tiene esperanza, es optimista. Pero Pablo dice, no sean niños en el modo de pensar, más bien sed niños en la malicia, pero en la madurez sed adultos en el modo de pensar. Así que vemos que este entendimiento nos capacita para pensar y para actuar de manera madura, para no ser maliciosos y para poder cultivar mayor sabiduría espiritual. Ahora, también Dios está buscando entendidos. Fíjense lo que dice el Salmo 14, del 2 al 3. Dice que el Señor miró desde los cielos sobre los hijos de los hombres para ver si había algún entendido. Algún entendido que buscara a Dios. Y dice, todos se desviaron, a una se han corrompido. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Así como el Señor busca adoradores en espíritu y en verdad, también busca entendidos. ¿Amén? ¡Wow! Ahora, vamos al pasaje de Primera de Crónicas, ahí nos vamos a situar en esta tribu de Isaacar, 12:32. La primera característica, vamos a ver tres. La primera característica que está basado en el mismo pasaje, que nos enseña la palabra, dice que esta tribu son entendidos en los tiempos. Ahora, ¿qué significa esto? Estos hombres podían discernir lo que estaba pasando en ese momento. Eran entendidos en lo que ocurría en su entorno. Ahora, no es que ellos eran agoreros, adivinos, a ver qué estaba pasando, no. Ellos tenían ese discernimiento que Dios les había dado como la capacidad de entender si algo conviene o no conviene. Porque no era fácil en ese momento moverse en guerra cuando tenían al rey Saúl con todo su ejército y los enemigos viniendo en contra del rey David, persiguiéndolo. Ellos tenían que estar entendidos en esos tiempos. Tenían que saber claramente, entender cuál era la voluntad de Dios para hacer en ese momento. Ellos eran expertos en muchas cosas, pero Dios nos dice que eran entendidos en los tiempos. Ahora, cuando vamos a Mateo 16:1, vamos al Nuevo Testamento, no pierdan el Primera de Crónicas, vamos a Mateo 16:1 al 3. Y ahí vemos a nuestro Señor Jesús, porque a mí esto de Jesús, nuestro Señor, para aprender de Él, porque es nuestro modelo, dice que Él estaba con los fariseos y saduceos, y dice que ellos se acercaron a Jesús para ponerlo a prueba. Siempre va a haber gente que viene a ponernos a prueba. Gloria a Dios. Y le dijeron, necesitamos, o le pidieron que mostrara una señal en el cielo.
Y el Señor los mira y les contesta: al atardecer, ustedes dicen que hará buen tiempo, porque el cielo está rojizo, y por la mañana que habrá tempestad, porque el cielo está rojo y nublado. Ustedes saben discernir el aspecto del cielo, pero no las señales de los tiempos. Seguido a eso les dice: hipócritas. Confrontativo el Señor, ¿eh? Seguido a eso le dice: son unos hipócritas, porque supuestamente saben entender el tiempo, pero las señales de los tiempos no. Hace una diferenciación entre unos y otros. Ahora, sabemos que todo esto viene de parte de Dios, amén. Pero también es necesario buscar a Dios, porque Él pide específicamente esto. Y ahí la pregunta de Efesios 5:17, el apóstol Pablo dice: por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad de nuestro Señor. Amén. Es como decir, ustedes siempre busquen entender cuál es la voluntad de nuestro Señor. Ahora, pregunta para nosotros: ¿somos entendidos en los tiempos? ¿Estamos siendo entendidos en este tiempo, en este contexto, en esta sociedad? ¿Estamos pudiendo ver lo que está pasando alrededor nuestro? ¿Sabemos lo que Dios quiere hacer en este tiempo? ¿Lo sabes? ¿Te puedes ver dentro del plan de Dios en este tiempo? ¿Conoces ese plan? La segunda característica de estos hombres entendidos en los tiempos, fíjense ahí en 1 Crónicas 12:32, volvemos. Dice que ellos sabían lo que Israel debía hacer. Una persona entendida en los tiempos sabe lo que hay que hacer en la situación presente. Fíjense que tener ese discernimiento y esa sabiduría es crucial en nuestras vidas, amados. Porque a veces estamos peleando batallas que Dios no nos llamó a pelear. A veces estamos metidos en lugares donde no deberíamos estar. Cerca de personas que no es el tiempo para estar. Porque el tiempo para estar es con otras personas. Ellos sabían lo que Israel debía hacer. Y era muy importante porque estos 200 hombres en el ejército de David eran fundamentales en la batalla. Cada uno de nosotros tiene un propósito eterno. Cada uno de nosotros tiene un lugar específico y una asignación clara. Amén. Es necesario saber dónde debemos estar. Hoy a la mañana me decía Martita: yo tengo que estar con mujer en el baño. Entiendo que no. Y ahí estaba Mari. Un aplauso al Señor porque está Mari en la posición donde tiene que estar. Amén. Porque ella entendió que tiene que estar ahí y no sentada hoy. Cada uno tiene una asignación, cada uno tiene un propósito, y estos hombres eran entendidos en lo que tenían y sabían qué hacer. ¿Por qué? Porque justamente en ese momento ellos eran valorados por esa característica. Porque cuando hay una persona entendida, esa persona es entendida y sabe lo que tiene que hacer. Sabe dónde tiene que estar. Amén. No hay que estar arriando o llamando. Y por eso se asemeja el Hijo de Dios, dice, a un soldado preparado para la batalla.
Si alguien no está donde tiene que estar, el otro recibe la bala. Tal vez la bala la tengo que recibir yo, pero yo estoy entrenada para eso. Dios ya nos capacitó, nos entrenó, pero cuando yo estoy distraído y no sé en qué lugar tengo que estar, la bala se la dan a mi hermano. Porque estamos en guerra, hay una batalla. Gloria a Dios. Estos hombres tomaban decisiones y las acciones eran apropiadas en cada momento. Proverbios 2:6 nos dice, porque Jehová da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Amén. El que no tiene sabiduría, pídasela a Dios, porque Él da en abundancia. No hay excusas acá. No hay excusa, porque nuestro Dios dice que de Él viene la sabiduría, de Él viene el conocimiento y la inteligencia. Así que si nosotros no tenemos sabiduría es porque no se la hemos pedido a nuestro Señor. Y ahí dice Daniel 2:21, Él es quien cambia los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes, da sabiduría a los sabios y conocimiento a los entendidos. Gloria a Dios. Hoy estamos en una sociedad con un tiempo muy específico. Nosotros a la mañana de los miércoles nos juntamos, siempre lo digo y lo recalco porque han habido ya varias semanas en estos miércoles donde vienen personas que tienen a su cargo dispositivos de adicciones en el barrio Amancay, allí en Sabio. Hay otros que están en Garín, otros que están en Escobar, nosotros aquí en Maschwitz. Pero es tremendo lo que está pasando, amados, dentro de las escuelas a nivel secundario, con los adolescentes. Es un tiempo donde hay mucha orfandad en las casas, donde lo que se escucha en los gabinetes psicopedagógicos de las escuelas, donde los directores de las escuelas primarias y secundarias hablan de que los padres no están presentes en las casas con los hijos. Donde los chicos se tienen que subir en paredones para que los preceptores les llamen la atención, porque ahí a alguien le importa lo que me pasa a mí. Porque se llevan materias y no se sabe el papá, porque está en otras batallas el padre, la madre, si hay padres. Y cuando tenemos la oportunidad de entrar en esos colegios, es la oportunidad en esas escuelas de llevar el reino de Dios a ese lugar. Se necesitan soldados que estén entrenados y preparados para estar en cada lugar donde Dios nos está llamando a librar la batalla donde hay uno que ya venció. Pero vos y yo tenemos que ponernos de acuerdo y saber en dónde tenemos que estar cada uno. El pueblo de Isaacar, la tribu de Isaacar sabía qué debían hacer. Ahí en Mateo 16 veíamos que los fariseos no eran entendidos en los tiempos, pero Pedro nos enseña que el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. ¿Pero por qué? Porque el tiempo de salvación había llegado. Y lo importante es que nosotros lo que discernamos, lo tenemos que discernir en el Espíritu. Amén. Esta tribu de Isaacar eran 200 entendidos, pero ellos habían estado bajo la orden de otro rey. Ellos le servían al rey Saúl. Y en ese momento era necesario entender que ahora venía otro reinado, que era el reinado del rey David. Por eso ellos tenían que discernir y saber lo que tenían que hacer. Muchas veces nosotros, al no tener esa comunión de intimidad con el Espíritu Santo,
estamos prendidos de algo que ya pasó, de algo que ya quedó atrás. Por eso es necesario tener esa intimidad y esa conexión con el Padre, con el Espíritu, con el Señor, para saber lo que debemos hacer en cada situación. Amén. Ahora, el Señor nos muestra cómo Él entrenaba a sus discípulos. Ahí en Juan 4:35, cuando estaban en el momento donde había una necesidad espiritual, Jesús les dice: ¿no decís vosotros, aún faltan 4 meses para que llegue la siega? He aquí os digo, alzad vuestros ojos y mirad los campos, porque ya están blancos para la siega. ¡Wow! Los discípulos estaban mirando para otro lado. Ellos estaban adiestrados y entrenados para los ciclos de las siembras y de las cosechas naturales. Pero Dios, nuestro Señor Jesús, empieza a entrenarlos para que empiecen a pensar en las cosas espirituales. Amén. Y eso es lo que hace el Señor con tu cabeza, con tu mente, con tu corazón. Te empieza a entrenar para las cosas espirituales, para decirte: hay una necesidad en este lugar. Es importante que estés atento, que estés mirando, porque había una necesidad espiritual en las personas. Amén. Y acá es donde cada discípulo de Jesús, cuando está entendido y camina con Él, empieza a entender esas oportunidades que Dios abre. Hay oportunidades que el Señor está abriendo en tu vida y tenés que empezar a discernir. Amén. Hubo una oportunidad ayer que el Señor abrió en esta casa. Y es importante saber que si hay alguien que entra por esa puerta, es un corazón que viene con una necesidad. Amén. ¿Dónde estoy yo? ¿En la puerta? ¿Dónde estoy yo? ¿Dónde estás vos hoy en esta casa? Jesús siempre sabía lo que debía hacer en cada momento. Le decía a los discípulos: me es necesario pasar por Samaria. En otro momento le dice a su mamá María: mujer, ¿eso qué tiene que ver conmigo? Todavía no ha llegado mi hora. En Juan 7:6 dice a los discípulos: para ustedes cualquier tiempo es bueno, pero todavía no ha llegado mi tiempo. Hay un tiempo para cada cosa, amados. ¿En qué estás ocupando tu tiempo hoy? Hay tiempo para sembrar, hay tiempo para cosechar. Hay tiempo para dormir y hay tiempo para estar despiertos. Hay tiempo para descansar y hay tiempo para trabajar. Y el Señor en esta mañana te está preguntando: ¿qué estás haciendo con tu tiempo? ¿Sabes que está pronto a volver Jesús? Él está a las puertas, dice la palabra. Y dice que Él viene a buscar a una iglesia despierta, entendida en los tiempos. Nosotros tenemos hoy en Cristo el poder para tomar esas decisiones. Amén. Dice: el que está en Cristo, nueva criatura es. Y esa criatura es conforme a Cristo. Amén. Entonces nosotros tenemos esa capacidad ya y ese poder para tomar las decisiones conforme a la palabra. Todos los que estamos en Cristo. Amén. Ahora, la tercera y última característica que vemos en estos hombres entendidos en los tiempos, ahí en el Primera de Crónicas 12:32, dice: cuyas órdenes seguían todos sus hermanos. Son personas de influencia.
Los entendidos en los tiempos siempre, siempre son personas de influencia. Amén. Dice que, aclara la palabra, que los que los seguían, dice, sin contar los soldados bajo sus órdenes. Y este tipo de liderazgo es como el liderazgo con autoridad que tiene nuestro Señor Jesús. Es ese tipo de liderazgo de confianza, de integridad, pero fundamentalmente de respeto. Jesús era autoridad, pero también Él mostraba integridad. Y esto es vital porque estos 200 hombres cuyos órdenes seguían todos sus hermanos, ellos veían su vida. Ya vimos estas características, entonces los hermanos los seguían. Qué importante es cuando Dios te ha llamado a ser líder, amado. ¿Cómo es tu vida de integridad? Porque otros te están siguiendo. Otros están mirando tu vida, mi vida. Dice la palabra ahí donde cuyas órdenes seguían todos sus hermanos. Ellos sabían que había habido un mal reinado del rey Saúl y muchos que estaban en el ejército y en el pueblo estaban confundidos. ¿Pero cómo? Pero no es Saúl, pero ¿cómo? Y ahora David, pero Saúl manda a perseguir a David. Los entendidos sabían que algo que ellos dijeran iba a torcer, iba a traer confusión a sus hermanos. Mucho cuidado con lo que hablamos entre nosotros. Porque en esa época y en esta época, hacer lo malo era igual que hacer lo bueno. Hacer lo bueno parece como hacer lo malo, porque lo bueno iba en contra de la voluntad del rey que estaba en ese momento. Entonces, eso era visto como malo. Fíjense la importancia de aquellos que nos siguen. Nosotros como padres, nosotros somos de influencia para nuestros hijos. Lo que nosotros hacemos es lo que ellos ven, no lo que decimos. Nuestra vida es o no es luz. Y se confunden mucho. Nosotros somos causantes de la confusión de nuestros propios hijos. Acá los 200 entendidos estaban haciendo lo bueno porque intervenían para orientar a todos de lo que era mejor. Eran solo 200, pero Dios les había dado esa autoridad y esa autoridad hacía que todos los hermanos los pudieran seguir. Y es la misma autoridad que escuchamos cuando Jesús dice, sígueme. Él no tuvo que decir mucho más. Simplemente con una palabra, con ese peso de autoridad, le decía a Pedro, sígueme. Lo miraba, ponía su mirada en él y decía, sígueme. El peso de la autoridad no era una presión, no era un control, era autoridad. Hoy nosotros tenemos la mente de Cristo, amén. Primera de Corintios 2:16 dice, porque ¿quién conoció el entendimiento del Señor? ¿Quién le instruyó? Mas nosotros tenemos el entendimiento de Cristo. En Lucas 24, del 13 al 35, vamos a ir rápidamente.
vemos dos discípulos que iban caminando. ¿Y saben lo que es más triste? Es cuando estamos caminando con el mismo Señor Jesús y no entendemos lo que está pasando. Dice que 24, dice el 13, y aquí dos de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 60 estadios de Jerusalén, e iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. Esto es cuando ya el Señor resucitó. Dice en el 16, mas los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen. Y les dijo, ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué estáis tristes? Respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofás, le dijo, ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no ha sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días? Entonces él les dijo, ¿qué cosas? Y ellos le dijeron, de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo, y cómo le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte y le crucificaron. Punto. Y cómo le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte y le crucificaron. Pero nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel. Y ahora, además de todo esto, hoy ya está el tercer día y esto no ha acontecido. Tremendo. Tremendo. Qué bárbaro, ¿no? Yo me imagino al Señor que me dice, dale, oh, ¿en serio? Aunque también nos han asombrado unas mujeres de entre nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles, quienes dijeron que Él vive. Y fueron algunos de los nuestros al sepulcro y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero a Él no le vieron. Y ahí ya el Señor, yo creo que no aguantó más, dijo. Entonces Él les dijo, oh insensatos y tardos de corazón. ¿Habrá dicho así? No, yo me imagino, oh insensatos y tardos de corazón. Así bajito, ¿no? Porque hay que, no bajito. Oh insensatos y tardos de corazón. No sé cómo lo habrá dicho el Señor, la verdad. Oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y ahí dijo, listo, ¿saben qué? Dale. Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Señor discipulándolos a los discípulos. Dice que llegaron a la aldea donde iban y él hizo como que iba más lejos, mas ellos le obligaron a quedarse diciendo, quédate con nosotros porque se hace tarde y el día ya ha declinado. Entró pues a quedarse con ellos y aconteció que estando sentados con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo, lo partió y les dio. Y acá es donde viene, 31. Entonces le fueron abiertos los ojos y le reconocieron. Es necesario que el Señor nos abra los ojos. Amén. Dice que les abrió los ojos. Y en el 45 dice, cuando entró a ver a sus discípulos, los más cercanos, porque él hablaba y se quedaban como mirándolo, dice que en el 45, entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras.
Wow, Señor. Así que en esta mañana, este mensaje que el Señor primeramente me dio a mí y hoy se los entrego a ustedes, es para que sepamos que es necesario tener los ojos del entendimiento abiertos. Amén. Que es necesario orar para que Él nos abra el entendimiento y para que podamos discernir los tiempos. Así como los hijos de Isaacar, que ellos fueron entendidos en los tiempos y podían con autoridad dirigir a sus hermanos, ellos los seguían porque ellos sabían lo que debía hacer Israel. Y así como en el camino estos discípulos que iban a Emaús ardía su corazón, dice que se decían unos a otros o el uno al otro, ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las Escrituras? Cuando Jesús está sentado a la mesa con uno de nosotros, nuestro corazón empieza a arder. Yo he vivenciado el arder de mi corazón y el fuego de su Espíritu Santo cuando en intimidad con Él, Él me ha revelado y me ha dado el entendimiento para poder conocer sus Escrituras. Es necesario que intimes con Jesús, que te sientes a la mesa con Él para poder recibir ese entendimiento. Amén. Porque dice que cada vez que Él se sentó a la mesa, cada vez que Él partió y compartió esa mesa con ellos, intimidad, Él abría el entendimiento. Pero en esta mañana vamos a cerrar este tiempo y quiero que te pongas de pie. Y vamos a orar como oró el apóstol Pablo en Efesios 1, 16, 20. Quizás en esta mañana aún no conoces mucho de nuestro Señor Jesús. Quizás como esos discípulos que iban caminando, estás apesadumbrado, triste. Hay cosas que no entendés. Hay cosas que no entendés. Quizás así como hablaba hoy el pastor, estaba orando a la mañana, que quizás hay valles, surgen cosas, conflictos, problemas, aflicciones, y aún estás esperando respuestas que no has recibido. Dice que estos discípulos estaban apesadumbrados. Estaban tristes. Pero también hoy el Señor nos muestra que había un ejército de valientes, que también habían 200 entendidos en la batalla. Fue una tribu junto a otras de las tribus de Israel que el Señor les dio el entendimiento, porque sabían qué debían hacer y las órdenes que ellos daban las seguían los hermanos. Quizás en esta mañana estás de un lado, quizás estás del otro. Y esa sabiduría y ese discernimiento solo te lo puede dar el Espíritu Santo. El Señor te va a mostrar en esta hora en dónde estás, en qué lugar estás. Sos de influencia en tu casa, sos de influencia en la universidad, en la escuela, en el colegio, con tus pares, con otras madres, con otros padres. Quizás sos docente y cada mañana tenés la oportunidad de establecer el reino de Dios en ese lugar donde estás. Quizás el Señor te llamó y te apartó y hoy estás llevando adelante un ministerio en esta casa. Hay una asignación específica y muchas veces
no te reconoces como un soldado, tal vez no te reconoces como un entendido en los tiempos. Así que en esta mañana, en el nombre de Jesús, vamos a orar como el apóstol Pablo oró a los efesios. Y dice: no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado, y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos, y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad, y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Padre, te damos gracias en esta hora. Gracias porque tú pones asimismo el querer como el hacer según tu buena voluntad. Gracias porque en esta mañana nos estás alertando, nos estás mostrando, direccionando el camino por el cual debemos andar. Gracias porque tu palabra dice que tú nos haces entender el camino por el cual debemos andar. Gracias porque tu palabra siempre es viva, es eficaz. Señor, y en esta hora queremos pedirte que ese entendimiento, Señor, se establezca en nuestra mente, que podamos renovar el espíritu de nuestra mente y no conformarnos a la corriente de este mundo. Señor, queremos comprobar cuál es tu voluntad buena, santa, agradable y perfecta. Gracias porque podemos tener un culto racional. Gracias porque podemos cantar con alegría de corazón, pero también con el entendimiento. Gracias porque en esta mañana renuevas nuestras fuerzas. Gracias porque sabemos que en intimidad, Señor, sentados a la mesa contigo, en medio de esos tiempos de conversación, Señor, tú nos direccionas, nos das esa sabiduría espiritual, esa inteligencia. Gracias porque tú nos apartaste y nos diste virtudes, tus virtudes. Gracias porque, como dice en Pedro, tenemos que añadir a esa fe, esa virtud, ese entendimiento. Gracias porque hoy, Señor, tenemos a disposición todas las riquezas en gloria que tú nos has otorgado. Señor, y en esta mañana, si alguien aquí, Señor, aún no te conoce, aún no ha experimentado, Señor, el obrar de tu Espíritu Santo, que tu Espíritu, Señor, en esta hora pueda tomar, Señor, como es ese ministerio de convicción, primeramente de pecado, de justicia y de juicio. Señor, que tú nos atraes con tus lazos de amor, porque declaramos, Señor, que tú eres un Dios bueno, que tu misericordia se renovó en esta mañana y que tú eres un Dios grande y fuerte, poderoso en batalla, Señor. Gracias porque estás levantando varones, mujeres entendidos en los tiempos. Gracias porque somos un ejército, Señor, que no estamos distraídos mirando hacia otro lado, sino que ya estamos siendo posicionados en esas posiciones que ya han sido otorgadas, Señor. Porque dice tu palabra que tú nos haces andar por el camino donde ya lo hiciste antes, Señor. Fuimos creados para buenas obras, las cuales ya nos otorgaste de antemano para que anduviésemos en ellas. Padre, en el nombre de Jesús,
Te damos gracias en esta mañana. Gracias porque el entendimiento de muchos conforme a esta oración ha sido abierto, porque tenemos el poder y la autoridad en tu nombre, Jesús, para establecer el reino de Dios. Como dice, el reino de los cielos se ha acercado, y donde hay un hijo tuyo, ahí está el reino de los cielos. Gracias porque podemos orar con autoridad, podemos imponer manos sobre los enfermos, dice tu palabra, y estos sanarán. Oh Padre, porque podemos en el nombre poderoso de Jesús echar fuera demonios. Gracias porque hoy podemos, Señor, tener una relación personal contigo, que es la mayor bendición. Gracias porque hoy, Señor, ya estamos sentados juntamente contigo en lugares celestiales. Bendito Dios, llénanos, Señor. Llénanos más de tu sabiduría, Señor, para poder tomar decisiones correctas, para poder, Señor, vivir vidas con integridad, llenos del amor que ya has depositado en nuestros corazones. Señor, aquel que está en aflicción, Señor, que pueda ver cuán poderoso eres, que tú estás con nosotros, poderoso en batalla, y vas delante de nosotros, abriendo esas puertas que nadie puede cerrar y cerrando esas puertas que nadie puede abrir. Oh Padre Santo, en esta hora te bendecimos, exaltamos tu nombre, que es sobre todo nombre, el nombre de Jesús. Y te damos gracias porque nuestro corazón arde cuando nos abres el entendimiento. Podemos cantar con alegría de corazón. Podemos saber y entender cuál es el propósito, para qué estamos en este lugar, para qué nos enviaste, Señor. Porque los campos ya están listos, Señor, para poder cosechar lo que no sembramos, Señor. Pero tú sí, Padre, en cada corazón, con cada necesidad. Oh Espíritu Santo de Dios, en esta hora, Señor, que se caiga el velo, que se caiga el velo en el nombre de Jesús. Todo lo que está encegueciendo, todo lo que obstruye el fluir de tu Espíritu Santo en cada odre, para que la fuente de agua de vida pueda fluir con libertad. Espíritu Santo de Dios, llénanos, llénanos, llénanos.